La historia de la depresión, una mirada humana desde los orígenes. Introducción. La depresión como parte de la condición humana. La depresión es una de las condiciones mentales más antiguas y complejas que ha afectado a la humanidad. Ha sido interpretada de muchas formas a lo largo de la historia, como castigo divino, como posesión demoníaca, como desequilibrio físico, como trauma psicológico e incluso como crisis existencial. Para entender por qué los seres humanos sufrimos de depresión, necesitamos viajar en el tiempo y ver cómo la ciencia, la filosofía, la religión y la sociedad han intentado comprender esta experiencia tan humana. 2. Antigüedad. El nacimiento del concepto. 3000 a.C., 400 después de Cristo. 1. Civilizaciones antiguas. Enfermedad espiritual. En las antiguas civilizaciones, la depresión no era una enfermedad como la conocemos hoy. No existía un término específico, pero sí existía el sufrimiento emocional. Los estados prolongados de tristeza, apatía o desesperanza eran interpretados como síntomas de posesión o castigo. En Mesopotamia, 3000 a.C., los síntomas de tristeza profunda se atribuían a demonios o espíritus malignos. Los tratamientos eran rituales mágicos y exorcismos. En Egipto, 2000 a.C., se hablaba de tristeza del corazón, pero se pensaba que venía de los dioses. Las curas eran espirituales, como plegarias y ofrendas. En la India y China antiguas, la medicina ayurvédica y china veía la depresión como un desequilibrio energético o espiritual. Los tratamientos incluían hierbas, meditación, dieta y prácticas religiosas. 2. Grecia y Roma. El origen médico de la depresión. Con los filósofos griegos comienza una revolución en la forma de entender la mente. Hipócrates, siglo V a.C., padre de la medicina, fue el primero en usar el término melancolía, del griego melas igual a negro y cole igual a bilis. Creía que las enfermedades, incluyendo la tristeza profunda, se debían al desequilibrio de los 4 humores del cuerpo. Hipócrates propuso tratamientos como dieta, descanso, música y baños tibios. Esta visión médica se mantuvo por siglos. 3. Edad Media. El regreso a la religión. 400-1400 después de Cristo. Durante la Edad Media, el pensamiento religioso dominó Europa. La depresión volvió a ser interpretada como un problema espiritual. Se relacionaba con el pecado, la culpa o la falta de fe. En la acedía, una forma temprana de depresión, fue descrita por monjes cristianos como una tristeza del alma o una pereza espiritual que llevaba a la desesperación y el abandono de la oración. Personas con síntomas depresivos eran acusadas de estar poseídas o de ser herejes. El tratamiento no era médico. Se aplicaban penitencias, confesiones, ayuno y oración. Sin embargo, en el mundo islámico y bizantino, los médicos como Avicena e Insina mantuvieron las ideas hipocráticas y desarrollaron tratamientos más humanistas y racionales para la melancolía. 4. Renacimiento e Ilustración. Nacen nuevas ideas. 1400-1800. 1. El Renacimiento. El alma vuelve al centro. Durante el Renacimiento, el ser humano vuelve al centro del pensamiento. La tristeza profunda comienza a verse como un fenómeno ligado al pensamiento, la creatividad y la sensibilidad. Robert Burton escribió La anatomía de la melancolía, 1621, una obra monumental donde analiza la tristeza desde la medicina, la filosofía, la astrología, el arte y la religión. La depresión comienza a vincularse con el arte, la melancolía romántica y el pensamiento profundo. 2. La Ilustración. Nace la razón científica. En el siglo XVIII, con la Ilustración, nace una visión más científica. Se cree que la mente es como una máquina que puede estudiarse y repararse. Aparecen los primeros intentos de clasificar las enfermedades mentales. Se crean los primeros hospitales psiquiátricos. Se empieza a estudiar la conducta humana con una mirada objetiva. En la tristeza persistente comienza a diferenciarse de otras condiciones como la locura o la esquizofrenia. Siglo XIX y XX. La depresión como enfermedad mental real. 1. Freud y el psicoanálisis. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Sigmund Freud revoluciona la psicología con su teoría del inconsciente. Para Freud, la depresión, llamada entonces melancolía, era el resultado de una pérdida afectiva no resuelta. Planteó que las emociones reprimidas, especialmente la culpa y el enojo no expresado, podían volverse hacia uno mismo y generar estados depresivos. 2. Clasificación psiquiátrica. Emil Kraepelin, psiquiatra alemán, clasifica la melancolía como una enfermedad distinta dentro de los trastornos afectivos. La depresión comienza a ser estudiada desde una perspectiva médica y sistematizada. Décadas de 1950 a 1980,
La era de los medicamentos y la biología. Descubrimiento de los antidepresivos. En los años 50, se descubren por accidente los primeros antidepresivos, lo que da lugar a una nueva era de tratamiento basado en la química cerebral. Se estudian neurotransmisores como serotonina, dopamina y noradrenalina. Se popularizan tratamientos como los tricíclicos, inhibidores MAO y luego los ISRS como el Prozac, 1987, que cambió la forma de tratar la depresión. Se establece el modelo biopsicosocial. 1. Biológico, genética, química cerebral, inflamación. 2. Psicológico, personalidad, traumas, patrones de pensamiento. 3. Social, pobreza, desempleo, violencia, soledad. 7. Siglo XXI. La depresión en la era moderna. Hoy sabemos que la depresión es una condición compleja que afecta a más de 280 millones de personas en el mundo, según la OMS. Se investiga su relación en la genética y los antecedentes familiares. En la epigenética, cómo el entorno modifica nuestros genes. El microbioma intestinal, el estrés crónico y la inflamación. El impacto de la tecnología y las redes sociales en el cerebro. En las condiciones económicas, los cambios climáticos, las guerras y la pérdida de comunidad. Se promueven tratamientos integrales. Psicoterapia, CBT, psicoanálisis, terapia humanista. Antidepresivos. Estimulación cerebral. Meditación, ejercicio, alimentación. Terapias alternativas, plantas, psilocibina en investigación. 8. Conclusión. ¿Por qué nos da depresión? Porque somos seres emocionales, complejos, con memoria, con sentido del tiempo y del dolor. La depresión puede ser un síntoma de desconexión con uno mismo y con la vida. Una señal de alarma que pide transformación. Una respuesta humana al sufrimiento, la pérdida, el vacío o el exceso de exigencia. Frase final. No hay salud sin salud mental. Organización Mundial de la Salud. La depresión no te debilita. Te recuerda que eres humano.